No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Principios y valores para la vida. Misión Carácter. Con Víctor Said. Hoy hablaremos de... Hola, ¿qué tal amigos? Con el gusto de saludarles. Bienvenidos a su programa Misión Carácter. Mi nombre es Víctor Said y como siempre nos da muchísimo gusto, ¿verdad?, tenerle ahí en su casa o tal vez en su trabajo, en algún otro lugar donde nos esté mirando, nos esté escuchando. Y el día de hoy estamos muy agradecidos con usted porque nos han llegado pues muestras de valor acerca de este programa, que el único propósito que tiene es sembrar un principio, un valor para su vida. Y queremos recordarles nuestras formas de contacto, nuestros teléfonos, como usted ya los conoce, es 01-777-318-7590 y también lo puede hacer a través del correo electrónico que es mision.caracter@yahoo.com y lo puede hacer a través del Facebook que es misión.caracter, o si lo prefiere a través del Twitter también lo puede hacer que es @misioncaracter1. Ahí están nuestras formas de contacto, usted puede hacerlo, usted puede seguirnos, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar con el tema que la semana pasada habíamos abordado, que se llama el principio de credibilidad, y habíamos comenzado a hablar de este tema tan interesante, sobre todo en estos tiempos donde pues a la gente se le hace tan difícil tener la confianza en un líder, ¿verdad? Puede ser en sus padres, puede ser en sus maestros, puede ser en sus gobernantes. Qué importante es tener nosotros la confianza en alguien que está ahí para dirigirnos, para guiarnos por un proyecto, una meta o un objetivo específico. Y bueno, queremos continuar con este tema, pero antes vamos a ver lo que nuestro equipo de Misión Carácter ha preparado para esta segunda parte de este principio de credibilidad. Vayamos y regresamos en un momento más. Tradicionalmente, la credibilidad se compone de dos dimensiones principales: capacidad de generar confianza y grado de conocimiento, donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la capacidad de generar confianza es un juicio de valor que emite el receptor basado en factores subjetivos. En forma similar, el grado de conocimiento puede ser percibido en forma subjetiva, aunque también incluye características relativas objetivas de la fuente o del
el mensaje. Otras dimensiones secundarias son, por ejemplo, el dinamismo o carisma de la fuente y la atracción física que genera. La credibilidad, debido a que si una persona posee credibilidad, quiere decir que no se le ha visto involucrado o juzgado por alguna mentira de ella. Entre mayor cantidad de temas dudosos, la credibilidad irá disminuyendo paulatinamente. Es importante que un líder cuente con la credibilidad como herramienta, ya que esto mismo hará más sencillo su trabajo con sus seguidores. Rodrigo Susarrey, Misión Carácter. Ya estamos acá de vuelta y bueno, después de la introducción, quiero platicarle un poquito más sobre este tema de credibilidad. Y habíamos hablado de que tal vez había muchos ejemplos de líderes, de líderes que han sido creíbles por la forma en que han vivido, pero en particular tocamos la vida de uno que se llama Samuel. Y Samuel vimos que fue uno de esos líderes que la gente creyó en él. Habíamos visto que él fue juez en su tiempo, en su nación, en la nación de Israel. Él fue juez y fue tan impactante su liderazgo que, aunque solamente tenía un puesto de juez, llegó a ser tan importante y de tanta influencia como si fuera un mismo rey. Pero pensando en él, quisimos desarrollar todo este tema de credibilidad en su vida y en la práctica que él tuvo y el ejercicio que él tuvo en su nación. Y en especial habíamos comentado un poquito acerca de lo que veíamos, un pensamiento que le cité la vez pasada, que lo decía uno de estos hombres, Stephen Covey, que decía: porque oyes, te haces influenciable, y ser influenciable es la clave para influir en los demás. Cuando usted y yo prestamos oído a alguien, cuando primero escuchamos, después los demás nos escucharán. A veces queremos que los demás nos escuchen cuando ni siquiera damos la oportunidad de escuchar a los demás. Y cuando nosotros prestamos oído a una enseñanza, cuando nosotros prestamos oído al consejo sabio, ¿verdad? Entonces nos volvemos sabios y nos volvemos influenciables para aquellos que están debajo de nosotros. Y en base a esto vimos que había tres cosas importantes que descubrimos en la vida de Samuel, y una de ellas que vimos, en tres cosas, vimos una que era que él hacía la práctica adecuada, es decir, que él nunca dejó de hacer lo adecuado, siempre estuvo haciendo lo correcto. Otra cosa que también vimos, el que tenía la postura correcta. Y acerca de esto es que él siempre estuvo escuchando la voz de Dios, el consejo de Dios, el consejo sabio en la vida de este varón, de Samuel. Y le citaba en aquel entonces que se escuchó decir a Juana de Arco lo siguiente, dice que alguien le preguntaba y le decía: ¿por qué solo Dios habla con usted?, le decían a Juana de Arco, y Juana de Arco respondió: Señor, usted se equivoca, Dios le habla a todos, yo solo escucho. Así es que es importante saber que Samuel tenía la posición correcta de estar atento al consejo sabio, a la sabiduría, ¿verdad?, que venía de Dios. Y otra cosa que podemos descubrir en Samuel, que ya es esta parte que va a entrar de este tema, de este programa, es que él estaba en el lugar correcto. Fíjese, según el relato de Samuel, dice que cuando él por primera vez escuchó la voz de Dios fue cuando estuvo en el templo. Él estaba en el templo, Samuel, y escuchó por primera vez la voz. Claro, el lugar era muy privilegiado porque estar en el templo era como estar muy cerquita de Dios, pero claro, no todo el mundo podía tener la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando un líder se dispone, ¿verdad?, en su corazón para escuchar, para saber, eso es bastante bueno. No solamente significa que uno vaya al templo, que no tiene nada de malo, pero cuando uno en todo momento, en todo tiempo, uno se dispone en su corazón para estar en esa actitud de recibir el consejo, la sabiduría de Dios, entonces uno toma una actitud correcta y entonces uno puede estar cerca de Dios. Así como lo estuvo Samuel, así uno también lo puede estar. Cada líder debe de estar cerca de Dios. Esto habla de una actitud, habla de una postura del corazón. Hay gente, hay líderes que son muy soberbios y creen que porque ya son líderes, ¿verdad? Puede hablarse hasta de un mismo padre o de un jefe de una empresa o de un líder político. Piensan que porque ya tienen ese puesto, ya no tienen que escuchar a nadie más y que todos lo saben.
Y esa es una posición muy orgullosa y muy egocéntrica. Pero una persona a la cual uno se dispone a escuchar a Dios, entonces uno se empieza a familiarizar con Dios, se conecta uno con Él y en forma coherente, y crecerán las posibilidades de que los demás le escuchen. Pero vamos a una pausa comercial y después regresamos hablando de este tema tan importante que es el principio de credibilidad. Regresamos. Misión Carácter. Regresamos. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos, número 320, Plaza Alcatraz. Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunáhuac 13B, frente a Chedraui, Coahunáhuac. Teléfono 228-0881. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses más. Misión Carácter. Continuamos. Ya estamos de regreso después de la pausa comercial y estamos hablando sobre el principio de credibilidad y estamos abordando cómo es importante que nosotros podamos ser creíbles, que si ocupamos un lugar de liderazgo necesitamos ser creíbles por la gente a la cual estamos guiando. Llámese si usted es un maestro, si es un padre de familia, si es un jefe, si es un líder político, lo que sea, ¿verdad? Qué importante es, si tomábamos como ejemplo Samuel, y había 3 aspectos muy importantes en la vida de Samuel. Fíjese, ahora quiero que hagamos una pausa. ¿En qué sentido? En que hemos hablado en el programa pasado sobre los líderes se ganan el derecho de ser escuchados. Un líder se gana ese derecho, o sea, no es que lo obtiene gratuitamente, porque a veces cuando alguien llega a ser líder, porque es una decisión de alguien más y lo ponen en ese sitio de autoridad, él piensa que tiene el derecho de ser escuchado, pero ese derecho se gana poco a poco, y eso fue lo que hizo Samuel con la gente. Otra cosa que hemos visto es que los líderes deben escuchar, aprender a escuchar sabiduría, consejos de Dios. Antes de pedir que sean escuchados, uno primero tiene que aprender a escuchar. Por eso nosotros estamos muy centrados en que en el libro de Proverbios, que es un libro que escribe Salomón, que es un libro que está contenido en la Biblia, en las Escrituras, tiene mucha sabiduría. Si usted se toma el tiempo para escuchar este libro, si usted se toma el tiempo para leer este libro, usted está escuchando la sabiduría de Dios. Y cuando usted escucha la sabiduría de Dios, entonces cuando usted hable, usted va a hablar con sabiduría y la gente le va a querer escuchar. Entonces, esos son los 2 puntos muy importantes que hemos visto hasta este momento. Y yo quisiera decirle 2 cosas más. El impacto de la voz se determina por la influencia del líder. Una persona que habla, su voz causará un impacto por cuanto hay una influencia en él. Y la otra cosa que le quiero decir es que el carácter del líder acentúa el contenido del mensaje. ¿Cómo es esto? El carácter de cada líder le pone un énfasis muy especial a su mensaje. Si hay carácter en el líder, ese mensaje va a ser acentuado. Entonces vamos a desarrollar el punto número 3 y el punto número 4 acerca de la voz y del carácter, y vamos a seguir hablando sobre este punto tan importante. Pero yo quisiera, para desarrollar este impacto de la voz, se determina por la influencia del líder, citarle el libro de Proverbios. En el capítulo 10, versículo 21, dice la siguiente manera, dice: los labios del justo
apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. Una persona que es justa, no me refiero a una justicia terrenal, me refiero a una justicia que es una justicia más alta. Una persona justa es aquel que es equitativo. Una persona justa es aquel que es misericordioso. Una persona justa es una persona que es amorosa. Y entonces los labios de un justo apacientan a muchos. Es como lo que le pasaba a Samuel. Muchos querían escuchar a Samuel. La labor verdadera, o más bien la labor ardua de un líder es guiar a otros líderes. O sea, guiar a otros líderes es más difícil. Pero Samuel lo hizo, tuvo influencia sobre nobles y sobre ancianos. Y cuando le digo la palabra ancianos no me refiero a una persona de edad, me refiero a una persona que tenía una autoridad en el pueblo de Israel. Normalmente eran líderes espirituales. Además de que su influencia fue notoria, aún sobre el líder más alto. ¿Sabe sobre qué líder? Sobre el mismo rey. Porque la pregunta sería, ¿cómo es o por qué tenía tanta influencia Samuel? Bueno, la primera cosa que podemos citar es porque Samuel estaba seguro de su oficio. Samuel sabía el llamado que tenía. Es una persona que estaba segura de a qué fue llamado y lo hacía y lo ejercía y estaba seguro. Así es que la gente podía ver en él que él era un líder confiado y él era una líder segura. Nunca se sintió intimidado por la presencia del rey. Imagínense esto. Primero siendo juez y luego el pueblo le pidió un rey y él por guianza de Dios estableció un rey, que fue en este caso Saúl. Y aun cuando Saúl tenía el poder político, el poder civil, él nunca se sintió intimidado por esa presencia del rey. Él sabía quién era, él sabía cuál era su llamado. Así es que Saúl recibió la instrucción de parte de Dios, fíjese, de matar a un rey que se llamaba Agag. Este rey era un enemigo del pueblo de Israel y Saúl no lo hizo. ¿Y sabe quién lo hizo al final? Lo hizo Samuel, porque estaba seguro de que Dios quería eso, que era la voluntad de Dios. Así es que esa era una buena razón por la cual el pueblo quería seguir y quería escuchar a Samuel. Pues entonces vamos a las encuestas que ha preparado el equipo de Misión Carácter y regresamos en un momento más. La credibilidad es la confianza que la gente tiene en lo que dices o en qué tan ciertas son las palabras que puedes llegar a expresar, y es algo que creo que tienes que ir sembrando. La credibilidad te la vas ganando con la gente y cuando ellos ven que lo que dices no es mentira, después podrás incluso llegar a ser un líder de opinión si cuentas con esa credibilidad por parte de las personas. Pues es la capacidad que tiene la gente de que crean en ella. Credibilidad, pues es como la capacidad de generar confianza de una persona. Ya estamos de regreso después de las encuestas. Mire usted acerca de esto, cómo es importante que nosotros sepamos cuál es la impresión que tiene la gente acerca de la confiabilidad que podemos tener, ¿verdad?, delante de los ojos de las personas que están alrededor nuestro, sobre todo cuando se ocupa un lugar de liderazgo. Entonces hablábamos sobre el impacto que tiene la voz y que esto está determinado y determina la influencia del líder. Habíamos hablado acerca de que Samuel estaba seguro de su oficio. Samuel también estaba dispuesto a compartir su autoridad, porque aun cuando él, siendo una autoridad y tuvo que levantar a un rey para la nación, no tuvo problema en poder compartir esa autoridad. Entregó su autoridad civil, entregó su autoridad militar a Saúl, que fue el rey de la nación. Samuel practicó un principio que enseña un hombre llamado Bill McCartney. Dice él así: no estamos aquí para competir entre nosotros, sino para complementarnos. Y qué importante es esto. Hay gente que tiene miedo a compartir su autoridad porque siente que la pierde, pero entonces no es una persona segura, es una persona que no sabe que fue llamado. Mire, cuando usted es llamado a hacer algo, no importa cuántos se atraviesen, se va a cumplir su llamado. No importa cuántos obstáculos haya, se va a cumplir su llamado. Y Samuel sabía eso, por eso no tenía problema en complementarnos, en complementarse con Saúl. Y eso me gusta de Samuel. Otra cosa importante es que Samuel deseaba ayudar a otros en el desarrollo de su potencial. Samuel no era egoísta ni era envidioso. Hay mucha gente que no comparte
o no quiere ayudar a que otros se desarrollen porque también tienen miedo a que sean desplazados. Y Samuel no era así. Samuel sabía apoyar a los demás para que se desarrollaran y cumplieran su cometido, su potencial fuera desarrollado. Y aunque el deseo del pueblo no era el consejo de Dios, porque Dios no quería todavía que tuviera la nación un rey, pero aún así Samuel estuvo dispuesto a levantarles un rey y supo aconsejar al pueblo y supo aconsejar al rey también, porque también necesitó mucho consejo de parte de Samuel, que llegaran tanto el pueblo como el mismo rey, llegaran a la excelencia. Así es que estamos viendo cosas muy interesantes y muy importantes en la vida de Samuel que nos sirven como ejemplo. Samuel habló la verdad en la vida del pueblo. Samuel siempre estuvo dispuesto, nunca vaciló en hablar con verdad y con amor, que esto es muy importante, con quien quiera que lo necesitaba. Cuando el pueblo le pidió rey, él se los dio, pero les habló la verdad, les dijo lo que iba a pasar. Cuando Saúl se impacientó y ejerció el oficio que no debió, ¿verdad? También advirtió, ¿verdad?, a Saúl de lo que iba a ocurrir. Cuando Saúl debió destruir a los amalecitas, que era un pueblo enemigo del pueblo de Israel, y no lo hizo, Samuel le dijo que Dios le había rechazado como rey. Siempre Samuel habló con verdad. Con cualquiera que tenía que hablar, hablaba con la verdad. Samuel nunca habló con animosidad ni superioridad, pero tampoco se apartó de la verdad. ¿Y cuánto necesitamos esto hoy en día? Algunos hablan medias verdades o medias mentiras con el fin de quedar bien con otras personas, con el fin de que no los despidan de sus trabajos, con el fin de muchas cosas. Y Samuel no tuvo ningún problema en hablar con verdad, ¿verdad? Pesara a quien le pesara, pero habló con verdad y nunca se apartó de esa verdad. Y por último, Samuel tenía un corazón de servicio para Dios, para su Dios y para el pueblo. Él sabía que era un servidor, no era uno que se servía del pueblo, sino era uno que servía. De veras Samuel deseaba el bien de la nación de Israel. Mire, los líderes que la gente escucha con más atención, las más de las veces son los que tienen como objetivo el mejor interés del pueblo y no el propio. Eso es muy importante. Y hoy en día nuestra sociedad, no solamente como México, sino muchas naciones de la tierra, demandan líderes así, demandan políticos, gobernantes así, que busquen como objetivo final el bien del pueblo y no el bien personal. Por eso vemos cada vez más que la gente está menos confiada en su liderazgo político, del liderato político, no quieren saber nada, se muestran indiferentes ante las propuestas, ante los discursos, ante las conferencias de gobernantes, porque han perdido credibilidad. Y si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando, que tiene un puesto político, vea la vida de Samuel, vea la vida de Samuel, vea que fue un siervo del pueblo y un siervo de Dios. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento más para seguir hablando de este tema. Regresamos. Misión Carácter. Regresamos. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Weighmaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme.
Librería Cristiana Nisi contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 06 62. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Misión Carácter. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa Misión Carácter. Estamos hablando sobre el principio de credibilidad y veíamos como un ejemplo a seguir la vida de Samuel, este líder que fue juez en su tiempo en la nación de Israel hace unos años atrás. Y a mí me impacta mucho porque siendo un hombre que solamente era juez, tenía tanta influencia no solamente en su sector de trabajo, sino aún en la nación completa. Y qué importante es que hoy en día podamos tomar como ejemplo las características, los atributos que tenía este hombre para nuestros días, porque se necesita influenciar nuestra sociedad, se necesita influenciar positivamente todas las esferas de nuestra sociedad, la esfera política, la esfera de las artes, la esfera de la educación. Todas las esferas tienen que ser influenciadas de una manera positiva, ¿verdad? Y solamente todo esto puede venir, hemos estado revisando a través de todo el programa, cómo esto solamente puede venir a través de un escuchar. Un líder que sea influenciable es un líder que va a influenciar a su comunidad. Necesitamos aprender a escuchar más. Yo creo que nuestro Creador no se equivocó al darnos 2 oídos o 2 orejas y una sola boca, porque es más importante escuchar que hablar. Y hay tiempos para escuchar y aprender y para dejar que la sabiduría que está contenida en el libro de Proverbios sea aquella que sea nuestro consejo y nuestra guianza. Si nosotros dejamos que esa sabiduría penetre en nuestra vida, penetre en nuestro ser, penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a hablar de esa abundancia, vamos a hablar de eso que hay en nuestro corazón. Dice un proverbio, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es cierto cuando nosotros nos prestamos atención a hombres sabios, a hombres que tengan el consejo adecuado para escuchar y para dejarnos guiar. Así es que en todo esto hemos estado meditando a través de todo este programa y le decía que Samuel, entre otras cosas, fue un líder que se ganó el derecho de ser escuchado. Primero se lo ganó y después también fue un líder que, como le decía hace un momento, supo escuchar la voz y supo escuchar la voz de Dios, que es donde está la mayor riqueza en la sabiduría. Y otra cosa que es que el impacto de su voz se determinó por la influencia de este líder que hemos visto puntos importantes. Estoy tratando de recopilar lo que hemos visto. Samuel estaba seguro de su oficio, Samuel estaba dispuesto a compartir su autoridad, no tenía miedo. Y eso me hizo recordar el tiempo en el que Abraham Lincoln, uno de los gobernantes en los Estados Unidos o uno de los presidentes en los Estados Unidos, supo armarse de un gabinete donde había de todo, o sea, no era solamente de los de su mismo partido, le dio cabida a otras ideologías y a otros partidos y no tuvo temor, no tuvo miedo y así Samuel compartió su autoridad. También vimos que Samuel deseaba ayudar a otros en el desarrollo, sabía desarrollar a líderes, era un líder de líderes. Y así necesitamos poder ayudar a otros a desarrollar su liderazgo, sin temor a que nosotros perdamos el nuestro, porque en la medida que otros crecen, uno crece también. Samuel habló la verdad al pueblo siempre, y eso necesitamos hoy en día.
gobernantes y líderes que hablen con verdad, a pesar de todo. Pero bueno, vamos a hacer un bloque más, un programa más con este tema de credibilidad, y por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, se nos agotó, pero lo esperamos en la siguiente emisión de Misión Carácter. Nos dio muchísimo gusto tenerle, que Dios los bendiga y hasta entonces. Principios y valores para la vida. Misión Carácter.